Muy buenas noches, mi nombre es Samuel de Jesús Durón y pertenezco a la clase de bioquímica para agroindustria. La tutora de esta clase pues es la doctora Lisset y quiero aprovechar la realización de este video para hablar de un tema muy importante en la vida cotidiana, así como dentro de los niveles tróficos, ¿verdad? Ya que eh, es una cadena de energía en la que se transmite a través del consumo de los alimentos. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando a través de este video en esta presentación. Los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos en sí? Los hidratos de carbono o carbohidratos, su fórmula natural CHO, son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Presentan la fórmula general de carbono adherido al oxígeno y al hidrógeno, y tienen estructura de polihidroxialdehído o de polihidroxiacetona, ya que además todos los carbohidratos presentan grupos funcionales unidos a los enlaces covalentes de carbono, oxígeno u OH. El carbohidrato es importante y las diferentes clasificaciones de ellos, ¿verdad? Cabe destacar y mencionar que la glucosa es el carbohidrato más sobresaliente e importante, ya que por su parte la glucosa da origen a muchos otros azúcares como la sacarosa y la fructosa, o bien a polímeros como la celulosa y el almidón, eh, a través de la síntesis de energía. Dentro de los niveles tróficos, por ejemplo, cuando la celulosa en las plantas para producir la fotosíntesis. Luego los insectos se comen la planta y luego esta molécula de glucosa pasa al cuerpo del insecto que comía la planta. Lo que se está extrayendo más que todo es energía, y en este caso la glucosa es el componente que se extrae. Existen diversas clasificaciones de los carbohidratos, cada una de las cuales se basa en su criterio de distinta estructura química, ubicación de grupo, funcionales a los enlaces como CO en aldosas o cetosas, número de átomos de carbono en la cadena triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, en el caso de los monómeros. Abundancia en la naturaleza, uso en alimentos, poder edulcorante, etc. Por lo general se prefiere el criterio de la estructura química, que hace referencia al tamaño de la molécula o al número de átomos de carbono que ésta contiene. Los monosacáridos es como la cantidad de unidades de azúcar que lo conforman. De acuerdo a este principio, los hidratos de carbono pueden ser monosacáridos, que son monosacáridos simples. Olisacáridos son compuestos de varios, o de dos o adelante o más monosacáridos, y polisacáridos que pueden llegar hasta 10 o más si es posible monosacáridos unidos a la vez. La distribución, ¿cómo la encontramos en el medio ambiente? Los carbohidratos tienen funciones tanto de almacenamiento de energía, como les mencionaba, dentro de los niveles tróficos, en el ejemplo que les mencioné, como también de estructura celular. En la naturaleza se encuentran distribuidos tanto en plantas como animales, como les decía, ¿verdad? De la energía a través de la celulosa de una planta, que son autótrofas. Entonces, al ser consumidas por los animales que comen plantas, entonces lo que está sustrayéndose es energía a través de la celulosa.
En la maduración de las frutas climatéricas como el plátano, el etileno provoca la activación de diversas enzimas que catalizan la síntesis de fructosa, glucosa y sacarosa a partir del almidón por su importancia. Destacan la sacarosa, la sintetasa y la invertasa. El contenido y tipo de azúcares en las frutas, los vegetales, mieles, jarabes y productos derivados de estos, donde los azúcares son los componentes dominantes que son como prácticamente su huella digital o representativa. Diseño de las designaciones del DL y la unión. El átomo número 2 del gliceraldehídos es asimétrico y puede existir como el isómetro de L. En los primeros, el hidróxido de carbono simétrico más alejado del aldehído se encuentra a la derecha del plano lineal de la molécula en las hexosas, las pentosas y las tetrosas de los monómeros. La unión hemiacetal origina un nuevo centro simétrico correspondiente al carbono anomérico en posición de la representación de Haworth, que da origen a los posibles enantiómeros cuando el OH está por debajo del plano formado por los carbonos. Definiciones de los carbohidratos. Aminoazúcares son compuestos que dan como resultado la sustitución de un grupo hidroxilo, normalmente el de C2 por un grupo amino que ocurre de la glucosamina y la de galactosamina. Desoxiazúcares. Estos derivados se producen cuando los azúcares pierden un átomo de oxígeno de un grupo de hidroxilo, indicando la nomenclatura por el número que antecede al prefijo desoxi. Azúcares, alcoholes o polioles. Estos compuestos se forman cuando los grupos aldehídos o cetonas de los azúcares se reducen y se produce correspondiente hidróxilo. El poliol más conocido es el glicerol o glicerina, que es parte constitutiva de la grasa y los aceites. Se le califica como triol por tener 3 átomos. Entre los penitoles más comunes están el ribitol, el azúcar de la riboflavona y el xilitol. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples, hidrolizables, cristalizables, sólidos y de color blanco. Por ejemplo, un monosacárido de glucosa más otro monosacárido de glucosa da como resultado un disacárido. En este caso es maltosa, que es la fórmula química CH1 105 o CH6 105 más H2O, que es la maltosa. Disacáridos están formados, como les mencioné, por dos monosacáridos unidos por dos enlaces glucósidos que son hidrolizables. Como les mencionaba, dos átomos de glucosa hacen un disacárido. En este caso se produce maltosa. Polisacáridos son polímeros de monosacáridos, son hidrolizables, poco solubles o insolubles en agua. Glucósidos y oligosacáridos. Estos compuestos se sintetizan cuando un azúcar se une mediante su carbono anomérico reductor, un grupo alcohol propio de otro compuesto, o que puede o no ser azúcar. Cuando el grupo hidroxilo pertenece a un monosacárido, se produce oligosacáridos que reciben el nombre genérico o glucósidos para estar enlazados mediante átomos de oxígeno. A esta unión se le llama enlace glucósido. Oligosacáridos. Este grupo de sustancias se considera tradicionalmente como producto de la condensación de entre 3 y 10 monosacáridos mediante un enlace glucosídico. Cuando el número de monómeros es mayor, la molécula resultante se llama polisacárido. Como les decía, un monosacárido son compuestos simples, pues, que unidos. Las dos moléculas dan como resultado un disacárido y por ende varios polisacáridos a la misma vez a medida de que vayan adquiriendo o sumándose más moléculas. La sacarosa, el azúcar invertido, la maltosa. ¿Qué es la sacarosa? Esta funda de forma natural en casi todas las frutas en las raíces, como la remolacha, a partir de la cual se obtiene comercialmente junto con la caña de azúcar en ciertos granos y en leguminosas como los chícharos. También, ¿verdad?
para producir whisky en la industria alimentaria. Se utiliza lo que es la sacarosa. La lactosa se encuentra exclusivamente en la leche de los mamíferos y está constituida una molécula de galactosa y otra de glucosa. Azúcar invertido, que se conoce con este nombre a la mezcla de azúcares producida por la sacarosa, se hidrólisis química o enzimáticamente. El adjetivo invertido se refiere al cambio del poder rotatorio que se observa durante dicha hidrólisis, formándose una especie de almíbar en un estado eh, que se ha producido sobre la eh, ebullición a un nivel más alto que el nivel de ebullición que tiene en sí la concentración de azúcar, ¿verdad? Produciéndose un almíbar que al mezclarlo con cualquier otra cosa viene a cristalizar o a formar grumos que, que se convierten, ¿verdad?, en este tipo de azúcar invertido o hidrolizarse. La maltosa, integrada por dos moléculas de glucosa, es un azúcar reductor hidrolizado por ácido y por la enzima maltasa. Presenta el fenómeno de la mutarrotación, pues existen los isómeros A o B. Reacciones químicas de los monosacáridos por álcalis. Según la concentración que se emplee, los álcalis inducen diversas transformaciones en los monosacáridos en las soluciones débiles a una concentración de 0.05. Provoca anolización y fragmentación del azúcar a las que puede seguir reacciones secundarias. Por ácido en general, la isomeración de los azúcares en condiciones ácidas es muy lenta en comparación con la que se efectúa con la alcaliz. La anolización de los azúcares es lenta también en condiciones ácidas, sin embargo las reacciones de deshidratación son más rápidas y se aceleran considerablemente a altas temperaturas, produciendo derivados. Reacciones químicas de los monosacáridos. Por altas temperaturas aceleran considerablemente todos los cambios que sufren monosacáridos en condiciones tanto ácidas como alcalinas. Otras reacciones, otro tipo de reacciones como la de cocimiento o pardeamiento durante la fabricación, el almacenamiento y otros procedimientos en que intervienen muchos alimentos desarrollan una coloración que en ciertos casos mejora sus propiedades sensoriales. La caramelización, esta reacción de descargamiento es cuando se oxida. Cuando se oxida el azúcar, entra en un proceso de oxidación y esa exactamente es la caramelización. Ocurre cuando el azúcar se calienta por arriba de su punto de fusión, como le mencionaba. Se produce esto, ¿verdad? Se oxida, cuando ya se oxida. Reacción de Miller. Esta reacción, conocida también como reacción de oscurecimiento de Miller, designa un grupo muy complejo de transformaciones que traen consigo la producción de múltiples compuestos. Entre los monómeros o monosacáridos tenemos la que se puede mencionar como la triasa. Dentro de los disacáridos podemos tener la lactosa, maltosa. Entre los polisacáridos podemos tener el amidón, los glucósidos, entre otros ejemplos, ¿verdad? Como lo mencionaba, dentro de los monosacáridos, que son los azúcares simples que le mencionaba, están los triosas, gliceraldehídos, tetrosas, centrosas, pentosas, que estos unidos a otras moléculas producen los que son los disacáridos, ¿verdad? Como la sacarosa, maltosa, lactosa y tetralosa, ¿verdad? Los polisacáridos tenemos almidón, glucógeno, celulosa, pectina, quitina, entre los más conocidos. Espero, ¿verdad?, que esta información les haya servido. Muy buenas noches.